Argentino. Te invitamos a los patios y terrazas de verano en el Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino de La Plata. Durante todo febrero, vení a escuchar, bailar y compartir mucha música en vivo. Shows de cumbia, jazz, tango, música urbana, rock, pop, cantautores y solistas. Todos los jueves de febrero desde las 19, con entrada libre y gratuita, en Avenida 51, entre 9 y 10. Cultura, la felicidad de compartir. Conocé la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530. You keep saying you got something for me, something you love confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and that someone else is getting all your best. These boots are made, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Por supuesto que sí, acá está empezando esta conversatoria y está con nosotros, tenemos a nuestras compañeras, ¿no? Como siempre, a Lucía Porto, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. La doctora Natalia Salvo, la doctora Lucía Portos también. Yo perdón, sí, ¿no? Doctorísima. Y la doctora Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Hola, chicas. ¿Cómo le va? Buenas. Y bueno, tenemos a nuestra invitada. ¿Podemos decir? Aplausos, por favor. Claro, tal cual, vamos a aplaudirla. Sí. Es nuestra invitada talismán, podemos decir, ¿no? Porque es cofundadora de este espacio, fue nuestra primera invitada en nuestra primera conversatoria. Lucy Caballero. Tengo puntos de inflexión. Sí, eso, fuiste. Y sos, obviamente. Doctora en Ciencias Sociales, militante feminista y de Movida Ciudad, investigadora sobre financiarización y género. Y qué mejor día, ¿no? Para invitar. Siempre le invitamos a Lucy, pero bueno, bien, nos visita cuando puede. Creo que ya esta es la 3ª o 4ª vez que estás con nosotras. Tiene una silla tipo el Consejo de Seguridad de la ONU. Sí. Es un miembro permanente. Exactamente. Ahí está, igual que María Quintero. Exacto. Miembro permanente, exactamente. Bueno, la verdad, no está para bromas la Argentina de hoy. Está todo muy mal. Recién comentaba brevemente, no quiero para nada monopolizar porque quiero escucharlas a ustedes, pero sí da la impresión, y lo digo corto, con esta represión terrible que se está desarrollando frente al Congreso de la Nación contra los jubilados y las jubiladas, un sector golpeadísimo por el gobierno de Javier Milei, que este gobierno no quiere pacificar nada, o sea, que quiere subir la apuesta, quiere ir a la violencia, no sabemos hasta dónde quiere tensar la cuerda. Muy preocupante en un momento en el que el presidente está débil que responda con violencia. Las escucho, queridas compañeras. Sí, yo diría que lo que estamos viendo es, quizás lo que está pasando en los últimos días es que se está viendo de qué está hecho el poder, ¿no? De Milei. Y ahora cuando más vemos su legitimidad en descomposición, va quedando únicamente su capacidad represiva, ¿no? Porque ya lo que él prometía, la promesa del economista que iba a ganar el premio Nobel, el tipo que tiene la capacidad de domar la inflación, bueno, se revela como un estafador de la calaña más baja, generando incluso un impacto en su propia base social y en la propia expectativa de su base social, ¿no? De ese ascenso social a través de la especulación, en un contexto de extrema precariedad. Y hoy estamos viendo eso, un poder en descomposición,
que va quedando únicamente como una especie de, carabela represiva, ¿no? Lo que le queda es mostrar gobernabilidad a través de la represión de la protesta social y casi ninguna otra virtud. Por lo tanto, es cuando más se demuestra lo arbitrario del poder de este gobierno, cuando ya va quedando muy poco de su legitimidad. Uh-huh. Lucía. No, yo creo que si bien obviamente hay algo muy distintivo en Milei, ¿no? Yo ayer escuchaba a esta chica Victoria De Masi, que hizo un libro sobre la hermana de Milei, que investigó y bueno, cuenta algunas cosas que están medio en el orden de lo doméstico, chisme y producen morbo, ¿no? Porque evidentemente hay algo raro, extraño en la persona de Milei, pero sin embargo el proyecto político es un proyecto político llevado al extremo, pero absolutamente conocido para Latinoamérica y para los argentinos. Y eso... a mí me parece que es importante volver ahí, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, todo proyecto colonizador necesita vender espejitos de colores, ¿no? Entonces, para poder llevarse las riquezas, necesitan vender espejitos de colores. Y cuando vos, que fue lo que pasó la semana pasada, ¿no? Con esta estafa y esta idea de la promesa de la riqueza sin trabajar, de la riqueza fugaz, de la riqueza que es avivada también, ¿no? Que es como una riqueza que no tiene correlación tampoco con las necesidades vitales, sino que es una riqueza producto exclusivamente de la acumulación y de una cesión que hace el Estado del control del dinero, porque cuando el dinero no es estatal, cuando el dinero no es controlado por el Estado y el dinero se puede producir como si fuese un producto, se mina, ¿no? Las monedas estas se minan como si fuese que se sacan oro de la tierra. Bueno, a cambio de eso vienen los espejitos de colores y, como decía Lucy, para sostener esa ilusión en el tiempo también viene la otra parte de la conquista, viene la otra parte de la colonización, que es la parte de la violencia y el Estado que se va replegando en todo. Yo ayer veía una comunicación que hizo Sturzenegger, que decía que habían dado de baja un decreto de Perón para limitar, o para, yo viéndolo desde nuestro lado de la historia, en realidad el decreto era para provocar que haya muchas ofertas y muchas empresas con capacidad de participar en licitaciones de obras públicas. Bueno, ellos dan de baja esa regulación y dice que una sola empresa, por ejemplo, se puede quedar con el total de un paquete de las obras públicas totales si tiene la capacidad de hacerlo. Y yo decía, ¿para qué hacen esto si no están haciendo obra pública? Claro. ¿No? Digamos, el Estado que se va retirando y que solamente queda en estas imágenes que vemos en la televisión en su versión más represiva, más extrema. O sea, el Estado siendo exclusivamente el monopolio de la fuerza y ninguna otra cosa, porque ese monopolio de la fuerza existe en el derecho constitucional justamente porque protege el interés común, ¿no? El interés superior de la comunidad. Y ahora ese interés no está y, sin embargo, vemos cómo crece el uso represivo de la fuerza y cómo también van tomando protagonismo ciertos actores de este gobierno, ¿no? Yo creo que este gobierno en este momento está sostenido por Patricia Bullrich y ese entramado que todavía le genera soporte a algo que, como decía recién Lucy, se le ven todos los hilos, ¿no? Bien, Natalia. Pensaba en una de las primeras participaciones que tuvo Lucy acá en este programa, que habló de violencia económica, por lo menos a mí me corrió un velo en ese sentido, no porque uno no sepa o una no sepa que no hay violencia económica en un modelo de exclusión, extractivista, precarizador, pero esa violencia económica como la reversión de la deshumanización, ¿no? Estamos viendo las imágenes cómo le pegan a los viejos y a las viejas y charlábamos durísimo fuera del aire, luego vos pensás que laburás toda la vida para que te traten no solamente como una escoria, como algo descartable, ¿no? Porque esto, lo que había dicho la ex canciller, ¿no? Era Mondino, no hay para todos, o bueno, en total se van a morir. Es una idea que tácitamente subyace en todo el pensamiento. Un pensamiento, digo, desde las usinas académicas hasta minando el pensamiento jurídico, la superestructural, jurídico, económico y demás. Entonces me parece que esto que viene denunciando el feminismo hace muchísimo tiempo, porque me van a permitir un nuevo propósito como para articular con el artículo de Lucy y Verónica Gago, no la rebauticé, no, Verónica no, se llama. Sí. Un presidente Ponzi. Un presidente Ponzi. Sí. Es difícil escapar, primero el señalamiento, hablamos muchas veces de las agendas acá, quién entroniza las agendas, quién dice lo que es un punto constitutivo de una agenda y quién no.
Y cuando desde los feminismos nacionales y populares señalábamos lo importante que es la división sexual del trabajo o la valorización de las tareas de cuidado, lo que Lucy también comentó, ¿no? El endeudamiento financierizado de las mujeres para sostener los hogares monoparentales, o piantavotos, o 5, 10, 15 pueblos nos pasamos, o no estamos, o no la entendemos. Y bueno, lo que muestra Milei, no solamente en la entrevista, sino en esta pérdida de credibilidad, es que no la tenía ni tan clara, ni era tan crack, ni le estaba saliendo tan bien. Cuando el poder real te suelta la mano, siempre tiene que haber algún sacrificado. Y el sacrificado va a ser esta marioneta en este caso. Ahora, después, se lo hicieron a Mauricio Macri, no se lo van a hacer a él. Entonces, me parece que es un momento importante para evaluar algunas cuestiones. Yo lo comentaba un poco más temprano, que me parece que pasan desapercibidas hasta en los analistas propios. Yo había escuchado una entrevista que le hizo Daniel Tonietti a Jorge Alemán, donde evaluaban o debatían acerca de por qué la franja etaria que apoyó a Milei y apoya eran varones de menos de 29 años. No escuché ninguna explicación que tenga que ver con la construcción de subjetividad, con la caída de la masculinidad, la caída de la masculinidad, digamos, proveedora, ortodoxa, proveedora, tiene todo que ver con la economía. Entonces, me parece que ahí hay algo, que es lo que venimos diciendo acá, es que hay cierta connivencia cultural en ese sentido. Y lo que muestra, lo que vimos, yo por lo menos, no sé si es que yo tengo un sobrefoco, pero de ver tipos en cuero mostrando los abdominales, gritando, a ver pibitos que dicen que al negro lo tienen de acá o de allá. Entonces, me parece que hay que pensar también. Y cuando encontré, porque esto fue un pensamiento anterior, y después fui directamente yo la leo a Lucy, a esa entrevista que ya me la habían recomendado. Entrevista, no, perdón, nota. Que bueno, que me parece que... Claro, a ver, una acotación muy breve. La verdad, laburar toda la vida, como decían recién ustedes, para esto, ¿no? Para recibir palos. Y hoy en la Argentina es laburar para recibir palos, directamente, ¿no? Donde vos ves un laburante, ves una persona que está sufriendo y la que está pasando mal. Y esto lo empalmo con el artículo, con la nota, que de paso podemos decir dónde después decimos dónde, ¿no? En el diario leer. Sí. Lo empalmo porque creo que ahí también está en crisis el modelo productivo, ¿no? Que es lo que plantea la nota, ¿no? Hay una crisis del modelo productivo, hay una crisis de la masculinidad, de cómo se puede pensar en progresar en este momento en el mundo, ¿no? Y en Argentina puntualmente, y que la salida para el varón, bueno, no sé cómo definirlo, eso lo vas a hacer mejor vos, para no sobreabundar, es rápida y fácil para enriquecerse, ojo, para enriquecerse, porque después está el Rappi, está, ¿no? El trabajo basura, el trabajo sin derechos. Es la timba, o una suerte de criptotimba. Tal cual. Claro. Pensaba, voy a hacer una referencia más a esto. Dale. Y después me meto con el artículo. Digo, pienso que ahí en esa escena, porque creo que un desafío que tenemos en este momento es pensar la complejidad del momento con todos los elementos, ¿no? Lo que decían recién las compañeras. Luque introducía la dimensión colonial, que es, me parece fundamental para definir qué es la ultraderecha en Latinoamérica, y lo que decía Nati, de cómo en cualquier análisis de la situación no podemos dejar elementos afuera, por ejemplo el género, ¿no? Como el género el género está intrínsecamente relacionado con la economía, y pensaba que esto también es parte de la semiótica. Estos son los jubilados en la Los televisión. jubilados siendo reprimidos es parte de un mensaje al mercado. Es decir, no es un elemento que está separado. No, por supuesto. Es decir, el gobierno se desintegra, pero a la vez la represión no se puede pensar. Milei, uno de sus vectores de gobernabilidad para venderse en el mundo como líder mundial, capaz de bajar la inflación, pero no solo eso, lo que él vende en el exterior es que es capaz de disciplinar y domar, como dicen los libertarios, la protesta social, en un pueblo que no ha parado de dar experiencias de lucha maravillosas, alianzas insólitas. Existe el peronismo, el feminismo popular, el movimiento LGTB. Milei
hace alarde en otros lugares del mundo de haber disciplinado la protesta social. Y ese mensaje, esa represión, no es casual, no es porque no es la primera vez que reprimen, por supuesto, pero viene en un momento donde los mercados empiezan a desconfiar del gobierno. Hay miles de razones para desconfiar. Primero porque por el escándalo de la estafa, pero también porque en este momento en el Banco Central hay menos 10.000 millones, porque el Fondo Monetario tiene dudas y porque hay una crisis de credibilidad de esa gente que invirtió, de esos especuladores que invirtieron en esos bonos de la deuda argentina. Y esto es un mensaje. Cada vez que se reprime un jubilado, la semiótica y el mensaje hacia el mercado es: vamos a reprimir y vamos a hacer cualquier cosa para pagar la deuda, para pagar esos bonos, incluso sacrificar a nuestra propia población. Entonces ahí hay un mensaje al mercado. Esto no está separado de la criptoestafa. Lo que planteamos en el artículo, que fue un poco escrito en velocidad. ¿Por qué lo escribimos en velocidad? Bueno, porque en realidad esta coyuntura condensa muchos elementos que venimos trabajando, sobre todo al interior del feminismo popular. Eso es interesante para mí destacarlo, digamos, no son elucubraciones teóricas, no es leyendo autores europeos, sino trabajando al interior de un movimiento donde también se produce teoría. La práctica política produce teoría. Es decir, el movimiento feminista argentino viene haciendo un trabajo de una especie de investigación política al interior del movimiento, de discutir y relevar los efectos del ajuste y de la presencia del Fondo Monetario en Argentina. ¿Qué viene pasando? Digo, lo voy a cruzar con varios temas. Digamos, hay una proliferación de productos financieros que tienen, digamos, una doble faz. Por un lado tenemos este fenómeno que vos relatás. Desde que está el Fondo Monetario en Argentina, los ingresos populares no paran de caer y mucha gente completa el ingreso para vivir con deuda. Por lo tanto, la presencia de la deuda en la cotidianeidad está expandida, es masiva. Por eso muchas veces nos preguntamos cómo puede ser que la gente haga propio el lenguaje de la austeridad. Y bueno, porque tiene la deuda en la casa. Pero el otro punto que pone en evidencia esta crisis es que no alcanza con hablar de la deuda, sino que también hay que hablar de una subjetividad especuladora, es decir, emprendedora, que tiene que ver con la desestructuración del mundo del trabajo, que inauguró la dictadura, profundizó el menemismo, que se revirtió en parte durante los años de Néstor y Cristina, pero que sin embargo ahora se están profundizando la precarización y la informalidad, donde hay una parte muy grande de la población que se autopercibe como emprendedora, pero también como especuladora, con una microespeculación. Digamos, nosotros hablábamos con compañeras de la economía popular que nos decían, bueno, capaz que me sobran 1.000 pesos y pongo 1.000 en una billetera que me da 20 pesos y con esos 20 cuento con 20 pesos. ¿Qué pasa? Lo que está pasando es que ahora la ultraderecha, y no solo en Argentina, hay gente que lo viene estudiando también en Brasil, está apuntando básicamente al segmento de los varones jóvenes, como donde se combinan esta crisis de la masculinidad que tiene que ver con, primero, porque los varones no se pueden subjetivar como varones proveedores por la crisis del trabajo, pero al mismo tiempo porque es cierto que hay una masculinidad hegemónica en crisis a partir de la existencia del feminismo y de movimientos que proponen otros tipos de masculinidad, y en esa inestabilidad subjetiva el mercado financiero te propone una reafirmación de la masculinidad como aversión al riesgo financiero. Es decir, por eso vemos esos cuerpos trabajados en el gimnasio, pero que no es un fenómeno. Lo que planteamos en la nota es que lo que vimos ahí quizás son los ejemplos más extremos, pero esto pasa con cualquiera de nuestros pibes. Por eso nosotros decimos, con mis hijos no te metas. Hay que decírselo al sistema financiero, no a la feminista. Sí. Porque, a ver, y acá es importante decirlo, el macrismo empezó con este modelo. El macrismo bajó la edad para tener una caja de ahorro, ya estaban apuntando. Es verdad. Incorporó en las secundarias de la Ciudad de Buenos Aires unas pasantías para entrenar a los jóvenes en el trabajo precario. Pero como si fuera poco, incluyeron la educación financiera, que yo estoy de acuerdo con la educación financiera, pero ¿cuál educación financiera para un país donde la deuda es su primer problema? Inclusión financiera dada por empresas fintech en la Ciudad de Buenos Aires como materia optativa. Milei va a fondo con ese modelo, baja la edad para invertir en la bolsa de valores a 13 años. Están disputando la subjetividad de los jóvenes. Esto es mucho más grande que una estafa financiera, porque lo que están haciendo es apuntando a la dimensión, a la relación de los pibes con el futuro, porque la especulación no es una palabra mala en sí misma. Es decir, especular es imaginar, es relacionarte con el futuro. Pero lo que pretende la ultraderecha es que la única declinación de la forma especulativa sea la financiera, que es una productora de frustración, de individualismo. Entonces me parece que... ¿Y qué está pasando con los varones jóvenes? ¿No? Que es una respuesta del sistema financiero
y que te permite reafirmar tu masculinidad, digamos, invirtiendo, asociándola al riesgo, y viene, todos los influencers financieros además recomiendan a entrenamiento, ir al gimnasio, bueno, hay muchos foros que son antifeministas. Sí. Entonces me parece que, pero lo digo no solo no para señalar, sino porque nosotras como feministas también nos tenemos que hacer cargo de eso. Tenemos que discutir, bueno, cuáles son las líneas de conexión que tenemos. Bueno, nosotras desde el feminismo venimos criticando los efectos de la deuda. Invitamos a los compañeros a que piensen otras maneras de afirmar su masculinidad que no sean las del riesgo financiero que nos lleva a este tipo de estafas. Hay una línea que también que conecta con el tema del juego y el azar, ¿no? Claro. Total. También que hoy es un problema en la sociedad. Sí, y de los riesgos, ¿no? La idea de la masculinidad como un riesgo, nosotras venimos estudiando mucho en la provincia de Buenos Aires las diferentes formas en las que los varones se ponen en riesgo. Quienes conocemos varones, tenemos la suerte, sabemos que es mucho más difícil que vayan al médico, ¿no? Que también que cuiden su salud, que... Incluso yo el otro día pensaba, iba por la calle y pensaba lo que es el capitalismo salvaje actual que te propone que el emprendedurismo es agarrar una bicicleta y el celular al mismo tiempo, ¿no? Sí. Para llevar pedidos de un lado al otro y poder hacerlo en tiempo y forma, vos tenés que agarrar el celular o el auto, la bicicleta o el auto y el celular al mismo tiempo. O sea, claramente es una forma del riesgo permanente, y en algún punto también es una forma de mostrar que hay vidas que son absolutamente despreciables, no solamente por la represión en la puerta del Congreso, sino también por la precarización de la vida y por la intrascendencia de lo que sucede con esas vidas atravesadas por la marginalidad o atravesadas, yo digo, la cantidad de personas que hay en situación de calle en la capital federal, por ejemplo, la mayor parte de ellas varones. Bueno, toda esta cuestión de lo que queda por fuera del entramado comunitario, y el entramado comunitario siendo sostenido por las compañeras en esta conciencia. Pero esto que decía Lucy de la subjetividad y de la discusión en algún punto cultural, porque si vos discutís la subjetividad de la juventud de los varones jóvenes hoy, te estoy viendo cara de que hay mensajes de que basta de hablar de varones y mujeres. Somos no una sé qué. secta, nos dicen que somos una secta. Sí, somos sectarias. Bueno, cambien de radio. No, quédense. Total, está bien que te genere incomodidad lo que estás escuchando, ¿no? Claro. Pero está muy bien. Si no, es siempre escuchar lo mismo, Claro. ¿no? Es como autoconfirmación, que también es un problema de las redes sociales, el sesgo de la confirmación de escuchar y leer todo el tiempo lo mismo. Pero yo vuelvo a la dimensión colonial, porque a mí me parece que la dimensión colonial, pensándola en América Latina, es muy importante, porque no es lo mismo el proyecto de la ultraderecha europea, Orbán, Meloni, no es lo mismo ese proyecto, que de última es un proyecto que especula con la idea de retomar la vieja gloria colonial, ¿no? Digamos, y devolverle a la subjetividad y a la comunidad europea su esplendor, que es el esplendor de la conquista, que las ultraderechas en América Latina, donde lo que sucede es que hay presidentes que, en acuerdo con los poderes coloniales, entregan la soberanía y entregan la riqueza del pueblo y de la tierra, ¿no? Digo, no está desconectado de los incendios intencionales en la Patagonia, no está desconectado de la entrega, por ejemplo, del oro. Digo, hay cosas que sucedieron en este tiempo que no sabemos, que las riquezas nacionales, ¿no? Digo, en oro está en Inglaterra, creemos, no tenemos acceso a la información pública, y a mí me parece que ahí se pone en juego, en ese proyecto colonial y en esa construcción de una nueva subjetividad, el rol de los medios de comunicación, ¿no? Y de pronto todo lo que pasó la semana pasada da mucho que hablar, o esta semana, ya no sé cuándo fue, da mucho que hablar, ¿no? Digo, los Johnny Viales de la vida, los Feynman de la vida. Fue hace 6 meses, pero fue anteayer. Exactamente. Entonces, digo, toda política necesita un relato, y esta política colonial necesita un relato colonizante de las subjetividades, y en eso existen las redes sociales, pero sigue existiendo la televisión. A mí me parece como que ahí hay que volver y prestar mucha atención y no creer que la disputa está por fuera de los sectores concentrados, ¿no? Como en esas de la producción del sentido, que son a su vez también los dueños después de las redes. Así que yo siempre trato de ver este lugar, esta dimensión, porque tenemos que poder conocer el campo de la disputa, ¿no? ¿Cómo hacemos para hablar con estas personas? ¿Cómo hacemos para que no nos vendan espejitos de colores? ¿Cómo hacemos para prevenirnos de las estafas? Que son todas estafas, porque la estafa de la semana pasada fue muy obvia.
pero todo lo que los que nos vienen vendiendo a lo largo de este último año han sido estafas, ¿no? El superávit es una estafa, la idea de que no hay emisión es una estafa, una mentira, el pago de la deuda es una estafa, a cualquier costo es una estafa, la manera en la que estamos organizando la economía es claramente una estafa, la reducción del salario, ni que hablar, en dólares es una estafa, el valor del dólar es una estafa, cuando vemos toda la dimensión, ¿no?, que tiene. Yo creo que escuchaba a Luis y me acordaba de tantas veces, ¿no?, que conversamos, que ella habla de que este sistema produce una excitación no, una excitación, me refiero a lo sexual, ¿no? Y aclaramos por las dos para la oyentada también. Me refiero a las emociones que excitan, ¿no? Y que nos une, que nos despierta, lo que nos hace comunidad también, sí. que es cierta agresividad, y no es la lógica de cuidado. Nosotros no vamos a cosificar, no sé, naturalizar, hipostasear que las mujeres tenemos el cuidado de manera instintiva. Lo que decimos es que evidentemente esa agresividad que está siendo sobreexcitada en la actualidad es la que hace lazo para este sistema colonial, ¿no?, con este sesgo colonial latinoamericano. Y no perder de vista que lo decimos, ¿no?, me permito decirlo en plural, lo decimos desde el reconocimiento que existe y sigue existiendo un antagonismo radical entre el capital y el trabajo. Porque desde que asumió Javier Milei, venimos con 13 meses consecutivos de detracción del consumo, de pérdida del poder adquisitivo del salario, de pérdida de participación de los trabajadores en el PBI, y nos ponen un instrumento económico como un fin en sí mismo, que es el superávit. Si vos el superávit lo tenés en relación a que cagás de hambre a los jubilados, bueno, es también un mensaje. Entonces, lo que intentamos es justamente, sosteniendo las mismas banderas de la justicia social, de la independencia económica y la soberanía política, cómo se está moviendo el capital. Bueno, hablábamos de criptomonedas. Tengo entendido que las criptomonedas surgen después de la crisis de Lehman Brothers. También como un estamento especulativo. O sea, hay un sistema que se está cayendo, se tuvo que salvar a los bancos, entonces proponemos otra visión en ese sentido. Bien, le damos el cierre a nuestra compañera y amiga Lucy Caballero de esta conversatoria. Lucy, te damos la palabra. Bueno, difícil cerrar, pero digo... Bueno, cerrar este bloque. Abrimos todos estos temas y seguiremos discutiéndolos y trabajando sobre ellos. Sí, resaltar, creo que ahí, lo decía muy bien las compañeras, me parece que muchos intelectuales se endulzaron en resaltar la audacia de Milei y rápidamente nos quisieron sacar del medio. Pero me parece que, más allá de eso, que es una chicana, pero vale decirla, ¿no? Porque vuelven uno a uno los elementos y se evidencian como importantes los elementos que venimos poniendo desde el feminismo popular como elementos que tienen que ser prestados atención en cualquier proyecto popular que se proponga hacer verdadera oposición a esta ultraderecha que hoy puede estar y mañana se puede caer, pero no va a desaparecer el mileísmo, no va a desaparecer el microemprendedurismo, no va a desaparecer la proliferación de tecnologías financieras y especulativas en la sociedad, porque como decía Nati, es un proyecto global. Entonces me parece que tenemos que estar a la altura, pensarlo a fondo, y después creo que tenemos también una tarea de entender cómo esto que decían las compañeras, ¿no? Cada vez es más lábil la frontera entre lo legal y lo ilegal en este capitalismo financiero actual, ¿no? Creo que estratégicamente es interesante decir que es un estafador, pero al mismo tiempo también se trata de encontrar todas estas estafas que naturalizamos a diario, como la mentira del superávit, como incluso la medición de la inflación, como la forma en que está sostenida la motosierra, que no es más que endeudamiento por arriba y endeudamiento por abajo y represión. Entonces se trata de empezar a identificar estas cuestiones y profundizarlas desde una oposición real a esta ultraderecha que se está descomponiendo, y ojalá nosotros nos compongamos. Bien, y la estafa de la comunicación también, ¿no? La estafa de la Porque comunicación. tanto ha dicho Milei acerca de la comunicación mirando para allá. Y agradecer el espacio y decirles que a las compañeras que las admiro mucho. Qué por bonito.
Bueno, chicas, nos reencontramos en unos días, ¿no? El miércoles. Acá estamos, el miércoles próximo acá para otra conversatoria. No tenemos ni un resumen de los oyentes, además de que nos dicen que somos una secta. No, dejámoslo. Ya con que nos digan que somos una secta ya es un montón. Vamos a... Cumpleaños a Cristina. Por feliz supuesto, cumpleaños, La Váyase jefa, a la líder de la secta. La jefa. Que la líder vaya de se la ha tenido secta. que pasar por esto. Bien, está acá en la 530, charlé con Lucía Portos, con Natalia Salvo y con Lucy Caballero. Doctora en Ciencias Sociales, militante de Feminista y de Movida Ciudad, investigadora sobre financiarización y género. Estábamos comentando la nota que publicaron en el Diario AR, ¿no? El Diario AR. Se llama Un presidente Ponzi. Bien, ahí está. Enseguida regresamos. One of these days these boots are gonna walk all over you. ¿Sabés qué les falta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio.